Hola, bienvenidos a un video más de ISA Services, tu amigo en los negocios. En esta ocasión vamos a hablar acerca del ajuste anual de sueldos y salarios. Toma nota y si tienes alguna duda, al final te voy a dejar nuestros datos. Contáctanos y con mucho gusto podremos apoyarte. Antes de comenzar, me gustaría recordarte que si eres dueño de negocio o estás ocupando algún puesto directivo, administrativo o gerencial, es muy importante que conozcas cuáles son las áreas más importantes de una empresa. Estas son finanzas, marketing y ventas, contabilidad fiscal y contabilidad financiera, administración y sistematización y nómina y recursos humanos. Estas áreas como tal representan un grado sumamente importante dentro de tu empresa. Por eso es muy importante que tú conozcas el procedimiento y lo que se está realizando en cada una de estas, ya que de eso dependerán las decisiones que tú tomes a favor y en crecimiento de tu organización. La intención de que tú conozcas esto no es para que lo realices, es simplemente para que puedas tomar las mejores decisiones con base en lo que se está realizando en tu empresa. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué es el ajuste anual de ISR por sueldos y salarios? Bueno, el ajuste anual es un procedimiento mediante el cual el patrón realiza los cálculos anuales y definitivos por los pagos que hizo de sueldos y asimilados a salarios. Esto es con el fin de determinar las diferencias con respecto a las retenciones que se estuvieron realizando cada mes. La diferencia podrá generarnos un saldo a cargo o un saldo a favor. Todo dependerá de cómo se estuvo reteniendo durante todo el año. Pero vamos un poquito hacia atrás. Recordemos que todos los que percibimos un ingreso estando dentro del país, tenemos la obligación de generar o pagar un impuesto por este ingreso que estamos obteniendo. Entonces, en el caso del trabajador, será el patrón el que esté obligado, a realizar este pago. ¿Cómo lo hace? A través de la nómina que le paga a sus trabajadores cada semana o cada quincena, deberá de estar haciendo el cálculo y reteniendo el impuesto que tiene que pagar el trabajador. Y el patrón deberá hacer, mediante la declaración provisional, el pago provisional mensual. Es decir, cada mes el patrón está obligado a hacer una declaración y uno de los campos que tiene que llenar es precisamente el de los trabajadores, el de los sueldos y salarios de los trabajadores. ¿Cuánto pagó de sueldo y cuánto le retuvo a cada uno de ellos? Esta retención el patrón la tendrá que pagar cada mes y a esto le vamos a llamar pago provisional mensual. Al final del año tendremos que hacer un ajuste de los sueldos y salarios para determinar si tuvimos un saldo a cargo o un saldo a favor. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta para poder hacer el cálculo de esas retenciones? Bueno, el sueldo y cualquier otro pago que le hagamos a nuestro trabajador, como pueden ser primas vacacionales, aguinaldos, gratificaciones, premios. Cualquier pago que nosotros le hagamos a nuestro trabajador, deberemos saber si están exentos de impuesto o si forman parte de nuestra base gravable. Y cada quincena o cada semana, como le vayamos pagando, ocuparemos nuestras tablas para poder hacer el cálculo de cuánto impuesto habrá que retener. El ajuste anual como tal se realiza una vez al año. Este ajuste lo podemos realizar en el mes de diciembre o en el mes de enero. Y nos vamos a basar en lo que nos dicen los artículos 96 y 97 de la ley del ISR, los cuales nos mencionan que los patrones tienen la obligación de presentar este ajuste anual de sueldos y salarios. El artículo 96 como tal nos dice que quienes hagan pagos por conceptos de sueldos y salarios están obligados a hacer las retenciones y enteros mensuales. Esto tendrá el carácter de pago provisional a cuenta de un impuesto anual. También el mismo artículo nos menciona que aquellos que tienen un salario mínimo no están obligados a que se les retenga ningún impuesto. El artículo 97 nos dice que los patrones
como vimos en el artículo 96, están obligados o van a calcular el impuesto anual de cada persona que hubiese presentado los servicios personales subordinados. Este cálculo anual se va a realizar con base en la tabla que nos menciona el artículo 152 de esta misma ley. Y el resultado nos puede generar una diferencia a cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos que pagar todavía una diferencia o que hay un impuesto todavía que no se ha pagado y que estamos obligados a hacerlo. Este impuesto deberá pagarse antes o a más tardar en el mes de febrero del siguiente año. Por el otro lado, también se pudiera generar un saldo a favor del contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que retuvimos más impuesto del que debimos de haber retenido, por lo cual tenemos un saldo a favor o tenemos un crédito que podemos utilizar en los siguientes periodos. Durante el mes de diciembre y durante el siguiente año podremos estarnos acreditando este saldo a favor que tuvimos. Ahora, ¿a quién no se le aplica el cálculo anual? No vamos a hacerle el cálculo del impuesto anual a aquellos trabajadores que no iniciaron con nosotros desde el 1 de enero del año que vamos a hacer la declaración. En este caso sería en el año 2020. Si no iniciaron con nosotros desde el 1 de enero del 2020, no estamos obligados como patrones a hacer el cálculo del impuesto anual. Ahora, si estuvieron con nosotros desde el 1 de enero, pero no permanecieron con nosotros hasta el 1 de diciembre del mismo año, tampoco estamos obligados a hacer este cálculo anual. Es decir, se iniciaron con nosotros desde antes del 1 de enero, pero se salieron en noviembre, en septiembre, en octubre, ya no estamos nosotros obligados como patrones a hacer esta declaración. También, si los trabajadores obtuvieron ingresos por algún otro concepto, como arrendamiento, como honorarios, y los ingresos superaron más de 400,000 pesos, en ese momento no estamos obligados como patrones a hacer este cálculo. Otro más es porque el mismo trabajador nos solicita por escrito que no hagamos su declaración, ya sea porque el trabajador la quiere hacer de manera particular porque durante el año tuvo algunas deducciones que quiere considerar para obtener un saldo a favor. ¿Qué deducciones pudieran ser? Gastos hospitalarios, gastos dentales, gastos de anteojos, educación primaria de sus hijos o gastos funerarios. Ellos durante todo el año tuvieron alguno de estos gastos que facturaron, obviamente a nombre del trabajador. Si la factura no está a nombre del trabajador, no se podrán acreditar estos gastos. Pero si la hicieron su factura, hicieron el pago, hicieron la factura a nombre del trabajador, al hacer su declaración anual, ellos podrán meter estas deducciones y podrán obtener un saldo a favor, por lo cual a ellos les conviene hacer su declaración anual de manera independiente y le quitan la obligación al patrón. Pero para el patrón es sumamente indispensable que se haga por escrito esta solicitud. Esto nos sirve a nosotros como un amparo o una protección del por qué no realizamos la declaración del trabajador en particular. Y una más es cuando además de obtener ingresos acumulables por sueldos y salarios, se tengan otros ingresos distintos, como lo mencioné hace un momento, por arrendamiento, por honorarios, etc. También, si durante el año tuvimos 2 o más patrones, tampoco estamos obligados como patrones a hacer la declaración anual. Eso ya será responsabilidad de nuestro trabajador. Por eso es muy importante conocer desde el inicio de que un trabajador comienza con nosotros a laborar, si trabaja también en otro lado, si cuenta con algún otro patrón, para no hacer la declaración. Ahora, recordemos que la Ley Federal del Trabajo
en el artículo 517 nos menciona que no podemos retenerle al trabajador después de 30 días. Si nos equivocamos en alguna retención durante los primeros meses del año o en el mes de septiembre, de octubre, y hacemos el cálculo en el mes de diciembre, ya habrán pasado más de 30 días. Lo que nos indica la Ley Federal del Trabajo en el artículo 517 es que ya no podremos retenerle después de haber pasado 30 días. Por eso es muy importante que los ajustes los vayamos haciendo de manera mensual para no vernos en la necesidad de tener que retenerles después de ese periodo. Pero vamos a ver, ¿cómo es que hacemos un cálculo de sueldos y salarios? Para el cálculo anual del impuesto, la base gravable consiste en el total de salarios que le pagamos al trabajador en todo el año. Vamos a incluir todos los pagos que le hicimos por concepto de sueldos, de primas, de vacaciones, de gratificaciones y cualquier otro pago que le hayamos hecho y que no esté exento de impuesto. Y vamos a ocupar nuestra tabla de ISR que nos marca el artículo 152 de la ley de ISR. Vamos a ver un ejemplo de manera muy rápida. Durante todo el año a un trabajador le pagué 137,897 por concepto de sueldo, de aguinaldo, de vacaciones, de prima vacacional, de horas extra, de prima dominical, premios de puntualidad, premios de asistencia, vales de despensa y fondo de ahorro. Yo calculé, con base en lo que la ley me dice, cuál fue la parte exenta y cuál fue la parte gravable de todos los pagos que le hice a mi trabajador. El monto gravable resultó de 110,000 pesos, 110,701.80 y el monto exento fue de 27,195.58. Quiere decir que yo le voy a calcular o le voy a hacer su ajuste anual por los 110,701 pesos. Voy a ocupar la tabla del artículo 152 de la Ley Federal del Trabajo y voy a hacer el procedimiento del cálculo del impuesto. Ya sabemos que para hacer el cálculo me baso en estas tablas y calculo el límite inferior, resto el límite inferior al sueldo. Esto me va a dar un excedente que voy a multiplicar por mi tasa marginal, lo cual me va a dar un impuesto marginal. A ese impuesto marginal le voy a sumar la cuota fija que aparece en mi misma tabla y eso me va a dar el total del impuesto que yo debí de haber pagado durante todo el año. Después de esto, yo me voy a regresar a ver cuánto efectivamente le pagué al trabajador. Si le pagué más de 10,779.57, más bien, le retuve más al trabajador de 10,779.57, quiere decir que mi trabajador va a tener un saldo a favor o que tendremos por este trabajador un saldo a favor. Si le retuve menos de 10,779.57, quiere decir que todavía debo de pagarle más a las autoridades, que le retuve menos impuesto a mi trabajador del que debía haber retenido. Y este impuesto lo deberé de pagar antes del mes de febrero o a más tardar en el mes de febrero del siguiente año. ¿Qué requisitos debe de reunir una nómina para que sea deducible? Apegándonos al artículo 27 de la ley del ISR en su fracción 5, vamos a poder deducir nuestra nómina siempre que las erogaciones por concepto de remuneración y las retenciones correspondientes y todas las deducciones del impuesto local por salarios consten en un comprobante fiscal. Quiere decir que yo debo de timbrar la nómina de todos y cada uno de mis trabajadores. Y es muy importante recordar que para poder timbrar la nómina también debemos de cumplir ciertos requisitos. No nada más es timbrarla y ya. Si la timbré antes de haberla pagado, no pasa nada. Pero si la timbro después, debo recordar que tengo ciertos días para poder timbrarla. Por ejemplo,
Si tengo de 1 a 50 trabajadores, tengo únicamente 3 días hábiles para poder timbrar la nómina después de haberla pagado. Si tengo más de 500 trabajadores, tendré hasta 11 días para poder timbrar mi nómina. Entonces, lo que les recomiendo es que la timbren antes de pagar su nómina. También tenemos la obligación de inscribir a nuestros trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Recordemos que todos los trabajadores desde el día 1 que ingresan a laborar con nosotros deben de estar dados de alta en el IMSS. No importa si es un contrato de prueba, no importa si es un contrato por capacitación, deberemos dar de alta a nuestros trabajadores desde el día 1. Y también debemos de pagar el subsidio al empleo correspondiente. ¿Qué es este subsidio? Es un apoyo que la misma autoridad le da a aquellos trabajadores que se considera que ganan muy poco por sueldos. Entonces, la misma autoridad dice, yo te voy a hacer una aportación adicional de la que ya te hace el patrón. Entonces, cuando le calculamos el impuesto que le tenemos que retener al trabajador, al mismo tiempo calculamos el subsidio al que este trabajador es acreedor. Y también tenemos que estarlo pagando cada que le pagamos la nómina a nuestros trabajadores o mínimo cada mes. ¿Ok? Y el artículo 99 de la misma ley de ISR nos dice que tenemos que efectuar todas las retenciones que le calculamos a nuestros trabajadores, que debemos de calcular el impuesto anual, que debemos de expedir y entregar comprobantes fiscales y solicitar las constancias a nuestros trabajadores. ¿Qué constancia? Pues de que somos el único patrón o de que tiene más patrones, etc. Si no hacemos esto, nuestras nóminas no van a poder ser deducibles. Entonces imagínate que tú pagaste una nómina de 5 millones, de 10 millones, de 30 millones o más, y al final te dicen que tu nómina no es deducible. Vamos a recordar que una de las deducciones más importantes para los contribuyentes es la nómina. Entonces, ¿qué pensará tu patrón si al final del año tú le dices que tu nómina no va a ser deducible y que tendrá que pagar un impuesto por el total de los 5 millones, de los 10 millones o de los 30 millones que pagó de nómina? Eso implicaría un gasto excesivo o un pago excesivo de impuestos. Por eso será muy importante que cumplas todos los requisitos para que tu nómina pueda ser deducible. Muy bien, espero que te haya quedado claro qué es el ajuste anual de sueldos y salarios. Y no olvides que ya a partir del mes de diciembre, el mes de enero, podrás hacer este ajuste para saber si tienes un cargo a favor o, si tienes un saldo a favor o un saldo a cargo. Si tienes un saldo a favor, recuerda que podrás acreditártelo durante todo el año 2022, pero si tienes un saldo a cargo, deberás cubrirlo a más tardar en el mes de febrero. Ahora bien, ISA Services es una firma contable que se dedica a hacer este tipo de cálculos, este tipo de ajustes. Estamos inmersos en el área contable, en el área fiscal, financiera y de nóminas. Entonces entendemos a la perfección todas las dudas, todas las inquietudes que el mundo contable puede ocasionarte. Entonces, si tú llegaras a tener alguna duda, quieres solicitar algún punto de vista o aportarnos algo, con muchísimo gusto, ponte en contacto con nosotros y podremos apoyarte. ISA Services es tu amigo en los negocios.